En este video haremos un repaso conceptual de los elementos de protección y maniobra. Por un lado, los elementos de protección son los que protegen, como su nombre lo indica, al circuito de sobrecargas de tensión, pero también protegen al operario de posibles accidentes. Y por otro lado, los elementos de maniobra y control nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos. En los elementos de protección nos vamos a encontrar con los siguientes dispositivos. Fusible. Estos son elementos destinados a cortar el circuito eléctrico automáticamente cuando la corriente que circula por él sea muy alta, o sea, que sobrepase los valores para los que fueron construidos estos elementos, protegiendo así tanto a equipos eléctricos y electrónicos como a redes eléctricas. Por otra parte, su funcionamiento se basa principalmente en intercalar un elemento más débil en el circuito, de tal manera que cuando la corriente circulante alcance niveles que podrían dañar a los componentes del circuito, el fusible actúe y se funda interrumpiendo la circulación de la corriente. Seccionador. Estos son dispositivos mecánicos de conexión y desconexión, que permiten cambiar la conexión del circuito para aislar un elemento de la red eléctrica o una parte de la misma del resto de la red. Es importante que antes de utilizar el seccionador se corte la corriente eléctrica del circuito, ya sea tanto para proteger al seccionador como para evitar una apertura en carga. Relé térmico. Estos son los elementos de protección más utilizados para la protección de un motor contra sobrecargas débiles y prolongadas, por lo que se pueden utilizar tanto en corriente alterna como en continua. Además, estos dispositivos basan su funcionamiento en el calentamiento de los conductores por los que circula la corriente eléctrica. Relé magnetotérmico. Primero que nada, cabe aclarar que funcionan del mismo modo que un relé térmico. Sin embargo, estos constan de un transformador de intensidad por fase, donde su salida está conectada a un conductor enrollado a un bimetal. Pero mayormente también son utilizados si queremos proteger a motores eléctricos trifásicos contra cortocircuitos y sobrecargas. Interruptor diferencial. Estos son elementos electromecánicos que se utilizan como un sistema de protección automático en caso de haber fallas en el circuito eléctrico, con el fin de proteger a las personas. Además, funcionan en conjunto con las tomas a tierra de todos los elementos que se encuentren en la instalación. Sin embargo, estos dispositivos comparan la intensidad de entrada de un circuito con la intensidad de salida, por lo que si está todo más que perfecto, las intensidades deberían ser iguales y el interruptor permanecería cerrado dejando pasar la corriente. Ahora bien, en los elementos de maniobra y control nos vamos a encontrar con los siguientes dispositivos. Interruptor. Estos son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar un circuito y que éste quede en la misma posición hasta que volvamos a actuar sobre él. Es decir, que permanecerá abierto o cerrado como lo dejemos hasta que volvamos a presionar el interruptor. Su funcionamiento es simple y se basa en abrir o cerrar el circuito en cualquier punto cortando el paso de la corriente a través de los conductores. Pulsador. Este elemento, a diferencia de un interruptor, solo permite abrir o cerrar el circuito mientras esté actuando sobre él, es decir, mientras lo mantengamos pulsado, por lo que cuando lo dejemos de presionar volverá a su posición inicial. Su funcionamiento, sin embargo, varía dependiendo qué tipo de pulsador sea, y es que existen dos clases, los normalmente abiertos y los normalmente cerrados. Si es un dispositivo normalmente abierto, en su estado de reposo el circuito estará abierto y se cerrará cuando se presione el pulsador. Por lo que si es un dispositivo normalmente cerrado, en su estado de reposo el circuito estará cerrado y se abrirá solamente cuando se presione el pulsador. Conmutador. Estos elementos son los que permiten abrir o cerrar el circuito desde distintos puntos del circuito. A diferencia de los interruptores comunes, los conmutadores, una vez que desconectan un circuito, conectan otro inmediatamente. Por lo que su funcionamiento básicamente consiste en que la fase debe pasar por los dos conmutadores antes de dirigirse a la lámpara que se desea encender o apagar, por dar un ejemplo, ¿no? Y cabe aclarar que ambos conmutadores deben estar unidos entre sí por un par de cables que son los retornos.
para que de esta manera se cumpla la finalidad de poder manipular el encendido y apagado de la lámpara desde cualquiera de los dos conmutadores. Contactor. Estos dispositivos tienen la capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o una instalación, incluso con la posibilidad de ser accionado a distancia. Cumplen la función de cerrar un circuito de potencia y son utilizados como interruptores electromagnéticos en la conexión y desconexión de circuitos de iluminación y fuerza motriz de elevada tensión y potencia. Además, están formados por una bobina y unos contactos, donde la bobina es un electroimán que acciona los contactos cuando le llega corriente, abre los contactos cerrados y cierra los contactos abiertos. Y en el momento en que ya no le llega más corriente a la bobina, los contactos vuelven a su estado anterior de reposo, por lo que el contactor queda en reposo también. Relé temporizador. La finalidad de estos elementos es la de controlar tiempos y en función de los mismos ejecutar órdenes en el circuito de maniobra, para acciones de conectar, desconectar, contabilizar, entre otras. Estos relés pueden ser a la conexión o a la desconexión. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, en los relés temporizados en la conexión, el elemento temporizado entra después de un tiempo de haberse conectado el relé temporizador, donde los contactos asociados cambiarán el estado de tiempo después de alimentar a la bobina. Y por otro lado, en los relés temporizados a la desconexión, el elemento temporizado entra en forma inmediata a la conexión y temporiza un tiempo después, donde los contactos asociados cambiarán el estado inmediatamente al alimentar la bobina y volverán al reposo un tiempo después de dejar de alimentarla.